te dejes sorprender. ¿Qué dice realmente el decreto por el que se reduce la edad de jubilación? Nadie está hablando de eso y en este video yo te lo explico. ¿Qué tal, visionarios? Bienvenidos de nuevo a este canal por una visión distinta de la economía. Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Pues la semana pasada, el lunes 23 de junio, amanecimos con la grata sorpresa de que la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera anunció que iba a firmar y publicar un decreto por el que se reduce la edad. Primero, que no solamente que se detiene, sino que se reduce progresivamente o paulatinamente la edad de jubilación para los trabajadores al servicio del Estado y que están bajo el supuesto del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Eso quedó, incluso aquí les va a estar apareciendo en la pantalla este video del cual hablé la semana pasada, y la presidenta, después de que hizo el anuncio, se comprometió a firmarlo durante el transcurso del día y publicarlo al día siguiente. Y yo también quedé con ustedes de, así como les presenté la información, también presentarles o explicarles este decreto. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nada más nos quedamos con la nota, con el titular, con la noticia, pero es importante que nos vayamos a las fuentes, a lo que dice el decreto ahí, palabra por palabra, párrafo por párrafo, idea por idea, para que luego pues no nos dejemos sorprender y que no vayamos a caer con que, caray, pues sí anunciaron algo, pero no contaba con esto otro. Entonces, por eso me fui a el decreto y ahorita mismo se los voy a presentar para que ustedes pues me digan también qué opinan, qué piensan. Y acuérdense, visionarios, si les gusta este contenido, si les gusta lo que presentamos en este canal, pues les agradezco que me apoyen suscribiéndose al canal, dándole me gusta, ahí compartiendo, activen ahí también las notificaciones en la campanita y pues vamos a comenzar. Pues aquí está efectivamente el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha de 24 de junio de 2025. Dice, aquí nada más resalté las partes más importantes. Decreto por el que se reconoce el derecho a acceder a una pensión jubilatoria justa y digna a las personas trabajadoras al servicio del Estado para realizar las acciones correspondientes a efecto de detener y reducir gradualmente la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación. Bueno, ya comienza aquí diciendo que al margen del sello del escudo nacional viene con la presidenta Claudia Sheinbaum y vienen ya después todas las consideraciones en materia pues de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos en cuanto a derechos humanos, la seguridad social como un derecho humano, la progresividad que deben de tener los derechos humanos, sobre las recomendaciones a cuestiones de organismos internacionales, sobre pues el facilitar a que las personas accedan cada vez a sus derechos humanos como la seguridad social y que pues que el Estado cada vez asegure y flexibilice el acceder a pensiones más justas, más dignas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, habla sobre que se hizo la ley anterior, la del 2007, donde pues esto fue un tanto regresivo a los derechos de jubilación de los trabajadores que estaban vigentes cuando se hizo la ley del 2007. Sí, aquí lo menciona. Y bueno, dice que considerando todo esto, esas son las consideraciones, obviamente que para detener y además reducir la edad de jubilación de manera progresiva, pues también que se deben de considerar pues la población, su edad, el comportamiento futuro de la población a jubilarse, las proyecciones de crecimiento económico, inflación, incrementos salariales, debe considerar todo esto pues para no comprometer el equilibrio fiscal del país, etcétera, etcétera. Bueno, y ya después de todas estas consideraciones llega al decreto donde dice que básicamente que se llega a decretar que se detiene para detener y reducir gradualmente la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación siempre que los trabajadores al servicio del Estado hubieran cotizado
30 años o más y las trabajadoras al servicio del Estado hubieran cotizado 28 años o más y que no hubieran optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE. Ya ven que algunas personas optaron por el 10º transitorio y otras por pensión del ISSSTE. Si optaron por bonos de pensión del ISSSTE, pues a esos no les aplica este decreto. Pero entonces se opta por detener y reducir gradualmente la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación, conforme a la siguiente tabla. Aquí está. En 2025, actualmente la ley dice que las personas, los trabajadoras, deben de tener 28 años de servicio y además 56 años de edad. Con la reforma va a quedar en 56 y va a quedar así durante 3 años consecutivos. Se va a detener esa edad, porque anteriormente iba incrementándose cada 2 años, pero aquí se va a detener durante 3 años consecutivos. Al tercer año, es decir, en el año 2028, va a reducir 1 año, es decir, las trabajadoras se van a poder jubilar con 28 años de servicio y 55 años de edad. Así va a ser durante 3 años, durante el 2028, 2029 y 2030. Después de esos 3 años, en el 2031 se va a volver a reducir 1 año de edad a 54 años de edad. Y así va a estar durante los siguientes 3 años. Durante 2031, 2032 y 2033 se van a jubilar con 54 años de edad. Sí, anteriormente para estos años correspondía 58 años de edad. Ahora va a ser con 54 años de edad y 28 años de servicio. Y a partir de 2034 en adelante se reduce 1 año más a 53 años de edad para las trabajadoras. Anteriormente pues se tenían que esperar hasta los 58 años de edad. En el caso de los trabajadores, igual se va a detener. A partir de este año 2025 se detiene la edad de jubilación en 58 años durante los siguientes 3 años. Y a partir del año 2028, aquí está, a partir del año 2028, se va a reducir 1 año de edad a los 57 años de edad. 57, y así se va a estar durante los siguientes 3 años, durante 2028, 2029 y 2030. Anteriormente era pues teniendo 60 años de edad. Y luego, llegando al año 2031, como lo vemos aquí, se va a reducir 1 año más, entonces se va la edad de jubilación, entonces va a pasar de 57 a 56 años de edad para la jubilación de los hombres y 30 años de servicio. Entonces, así se va a estar durante 3 años siguientes. En 2031, 2032 y 2033 va a ser la edad de jubilación para los hombres, 56 años de edad y 30 años de servicio. Y en el 2034 vuelve a reducirse en 1 año la edad de jubilación a 55 años de edad. Y hasta ahí se va a quedar. Y de ahí en adelante, pues van a ser 55 años de edad para los hombres y con 30 años de servicio. Entonces, eso es lo que dice el decreto. Sí dice anteriormente que debe de considerarse o que se han considerado pues el no comprometer el equilibrio fiscal del país. Esperemos que así sea. Digo, no porque no valgan los derechos laborales de los compañeros trabajadores, por supuesto que son importantes y se deben de velar por ellos, pero sí es un compromiso, una erogación. Se habló en la mañanera de 36,000 millones de pesos, entonces sí es una parte importante del presupuesto que esperemos que no desequilibren las finanzas públicas. Y bueno, en los transitorios es que el presente decreto entra en vigor al día hábil siguiente de su publicación. Es decir, este decreto se publicó el día 24 de junio y entró en vigor el día 25 de junio. Es decir, a partir del día 25 de junio, esto ya entra en vigor. Y el segundo transitorio habla sobre que se da instrucciones al titular del ISSSTE, en este caso es Martí Batres, pues para que presente a la Junta Directiva el acuerdo donde se reconozcan estos derechos. Y el tercero habla sobre
justamente que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para los subsecuentes ejercicios fiscales. Y ya dice, finalmente, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México el 23 de junio de 2025. Este día fue el día en que se firmó, el 24 se publicó y entra en vigor el día 25 de junio. ¿Qué opinan sobre cómo viene redactado el decreto? Hubo después del anuncio, pues muchas personas que opinaron, tanto líderes sindicales como personas de los diferentes medios de comunicación. En las redes sociales también se estuvo hablando mucho de este decreto, tanto personas que estaban a favor, en contra, o que algunas personas, por ejemplo, líderes sindicales, que reconocían que era un avance, pero que aún así, pues, iban por más noticias. Entonces, yo en un principio creí que en lo general como que iba a ser una noticia muy bien aceptada, pero realmente hubo muchas ahí opiniones encontradas que, pues, bueno, vale la pena ponerlas sobre la mesa de diálogo, considerarlas, pero eso pues lo vamos a dejar para otros videos, para el siguiente video. Y pues por lo pronto, si les ha gustado este contenido, les agradezco que le den ahí un me gusta, que también me comenten si tienen alguna duda, qué otros temas quieren que veamos, y pues también te agradecería que me apoyes, si está dentro de tus posibilidades, pues hacerte miembro de este canal. Cuando te haces miembro de este canal, pues además obtendrás beneficios adicionales. Aquí les va a aparecer un video donde les explico cómo se pueden hacer miembros. Pues muchísimas gracias, visionarios, por llegar hasta esta parte del video. Les agradezco mucho, espero haberles aportado, y recuerden, todo esto lo hacemos por una visión distinta de la economía. Hasta luego.